está el doctor Frank Martínez con nosotros para continuar un episodio más de este segmento que se ha sido titulado y se quedó Puertas que se abren, puertas que se cierran. Doctor, muy buen día y bienvenido a la revista en este martes. Adelante. Buenos días, buenos días. Al cerrar o abrir una puerta hay que tomar en consideración lo que significa para todos ustedes el proceso que estamos viviendo, un proceso bastante acelerado a todos los niveles, que en algún momento causa daños cerebrales por el tema de lo que es el estrés oxidativo y muchas cuestiones a las que los humanos nos exponemos. Pero quiero en el día de hoy tocar así con profundidad un tanto lo que es el tema de la desigualdad, impuestos, qué pasa aquí, qué pasa allá. Y hay un personaje al cual tenemos que hacer alusión, se llama Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz es un economista norteamericano del ala más liberal del Partido Demócrata, fue miembro del staff del Banco Mundial y como tal un conocedor de lo que significa el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz, que son mediciones que se hacen a determinados segmentos poblacionales. De ahí surgió también el famoso movimiento Occupy Wall Street, donde el 1% de los más ricos tienen más que el 99% de los más pobres. Eso es un asunto profundo que demuestra de manera estructural en los Estados Unidos que la desigualdad ha provocado grandes daños, sobre todo a raíz de la famosa crisis de las hipotecas subprime a partir del 2008, y donde aquel famoso economista Nouriel Roubini dijo: viene una catástrofe, y lo calificaron como el doctor catástrofe, un hombre de predicciones. En República Dominicana, no obstante haber bajado conforme las estadísticas, ha bajado la pobreza, pero ha aumentado la desigualdad. Parece como un contrasentido. Recientemente el gobierno dominicano ha presentado una propuesta fiscal conocida como la Iniciativa para el Crecimiento de la Economía y la Simplificación Fiscal. Parece como un nombre bien colocado por los técnicos, por economistas preparados para no expresar del todo lo que contiene la propuesta, pero sí buscar agenciarse unos 40,000 o 50,000 millones de pesos a los fines de ir equilibrando el presupuesto general del 2026 con miras al presupuesto del 2027. Y entonces la propuesta, conforme los análisis que se han hecho, deja intacta la desigualdad galopante que vive República Dominicana, y parece que bendice, o sea, que le da un tratamiento preferencial a las rentas, a la rentabilidad frente al consumo. En otras palabras, la propuesta que ha presentado el gobierno lo que hace es que protege a los más ricos y persigue a los más pobres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las transferencias en los bancos, los cheques emitidos, todo esto tendrá un gravamen. Y de entrada
hace que la gente crea que la propuesta viene. Cuando hablamos de simplificación fiscal, ciertamente busca un mecanismo de avanzar de algunas cuestiones, disminuir, desmontar, pero estimular a que la gente vaya y pague más, porque si paga más y hay rezagos, entonces no hay ingresos. Y tenemos que ver lo siguiente, ahí está el tema de la amnistía, por un lado, los desmontes, las exenciones. O sea, esta propuesta del gobierno deja igual el tema del gasto tributario altísimo, que hoy es de 393,000 millones de pesos, pero castiga en demasía lo que es la vida del dominicano común. Manuel Pedro Pablo. Mira, don Frank, yo vuelvo a decirle que cada vez que usted viene aquí, mis neuronas se encienden y comienzan a producir una serie de... Si se vieran las luces en las pantallas, se dieran cuenta que una parte importante de mis neuronas, que generalmente están dormidas, despiertan cuando usted inicia estas discusiones. Yo me atrevería a decir que se motivan, porque las tías siempre están despiertas. Yo no niego, no puedo evitar confesar que esta es una de las secciones que más me agradan dentro de la revista, que disfruto mucho con ella. Pensando en la productividad, pensando en la forma en que las naciones se hacían ricas y se hacen ricas hoy, nosotros a veces admiramos a grandes hombres, y lo voy a poner entre comillas, como por ejemplo Alejandro Magno, Genghis Khan, fulano, grandes generales, pero no notamos que en ese momento lo que eran en esencia eran grandes ladrones. Llegaban enriquecían sus pueblos a partir del saqueo de otros pueblos. Y un buen día entendían que aquel pueblo tiene unos recursos que yo quiero, lo tomaban, obligaban a los moradores de ese pueblo a pagar impuestos. Nosotros hoy los veneramos como grandes hombres, pero en esencia eran saqueadores institucionales. Hoy las naciones no crecen con el saqueo de otros pueblos. Las naciones hoy crecen con la productividad. Y si vemos la diferencia entre la riqueza que se producía a través del saqueo y la riqueza que se produce a través de la producción, los que vivían en los periodos del saqueo sentirían que hoy estamos en un paraíso. O sea, vaya tiempos detrás, usted se va a dar cuenta que tener un zapato era un privilegio, una cosa del otro mundo. 2 pares de zapatos, tú estás buena. Ya hoy, quien no tiene 8 o 10 pares de zapatos en su casa, piensa que está mala, no puede. O sea, cuando nosotros hablamos de desigualdad, bueno, es desigualdad con lo que están arriba, pero la desigualdad implica necesariamente falta de desarrollo, porque estamos hablando de gente pobre, y que es desigual con relación al primer 1%, pero ¿qué debe hacer el Estado? ¿Promover la productividad o promover la igualdad y la repartición? El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas. Eso por lo menos es lo que dice el artículo 39 de nuestra Constitución, de nuestro pacto fundamental, para que la igualdad se coloque en el centro de la vida de las personas. Evidentemente que cuando tenemos, por ejemplo, que el 50% de la gente más pobre, óigalo bien, el 50% de la gente más pobre o de clase media baja de República Dominicana gasta entre un 40 a un 45% en impuestos al consumo. O sea, su dinero se está drenando porque el Estado aplica los impuestos selectivos al consumo. Entonces esto hace que la gente tenga que vivir en un círculo vicioso frente a un 20% de los más ricos, que es el tema de la rentabilidad. Por eso está el asunto. Bueno, mientras yo estoy sacándote dinero del consumo,
estoy protegiendo las rentas. Aquel que es rentista, que logra hacer transacciones con el Estado o que recibe facilidades del Estado, tiene garantizado el crecimiento de su economía. Entonces ahí hay un asunto estructural. Bueno, si nos podemos ir a Colombia, en Colombia hay unos economistas ahora que han presentado un libro, La Quinta Puerta. La Quinta Puerta es un libro esencial para analizar lo que está pasando en Colombia. Y cuando vemos en Colombia, decimos, pero esto es como si fuera República Dominicana, o es Perú, o es Venezuela. ¿Cuál? Bueno, el tema de la desigualdad de contenido educativo. Desde ahí comienza el Estado a proyectar que un grupo tendrá posibilidades de alcanzar el éxito y otro grupo se quedará rezagado con la frustración. Entonces, evidentemente que esto nos lleva a analizar con profundidad por qué los estados se mantienen haciendo burbujas en detrimento, como que aparenta ser algo positivo, y cuando usted analiza en profundidad dice acá, pero que esto no es lo que se corresponde. Y por ello vamos a encontrar que hay determinadas esferas del Estado en las cuales, por ejemplo, la salud, la educación, el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana, determinados servicios, y vamos a encontrar también que nosotros mismos, bueno, era impensable 40 años atrás que una gente le pusiera rejilla a su casa. Las rejillas en las casas, el famoso el servicio que tienes con un tinaco en la casa, todo eso es parte de que la gente ha buscado sus propias vías frente a una ausencia del Estado que genera una mayor desigualdad, o el tema de las policías o privados que tenemos, o agentes o guachimanes. Alguien busca, o el tema que tiene que ver con la intranquilidad de la ciudadanía. Todos estos elementos son producto de la desigualdad, que no es un asunto de ahora. No me refiero a este gobierno, me refiero a todos los gobiernos que hemos tenido. Evidentemente que en este momento se profundiza más. Cuando usted analiza a las principales figuras y líderes de República Dominicana de los últimos 40 años, vamos a encontrar que todos han acudido a reformas fiscales, a poner más impuestos a la gente, y esos impuestos van dirigidos al tema del consumo de manera específica. ¿Por qué? Porque los impuestos al consumo son impuestos regresivos, y al ser regresivos afectan directamente a todas las personas. Pero, por ejemplo, si una persona rica va a comprar a un supermercado X un Biliger, por ejemplo, refresco, y una persona pobre va a ese mismo lugar, es el mismo precio, pero al final, con el impuesto, al pobre le afecta más porque le disminuye el poder adquisitivo. Por eso estos temas son tan recurrentes y nos hacen creer que no hay afectación, e inclusive en la comunicación dicen, no, esto no va a afectar a los más pobres. Claro que sí, porque los lleva a situaciones en las cuales la ciudadanía tendrá de manera obligatoria que cumplir con determinadas tareas, y sobre todo el tema del consumo. Joseph Stiglitz inclusive lo plantea en un libro que se llama El malestar de la globalización y la gran brecha. Todo esto, al verlo, nos indica de que nuestros países, están imbuidos por el sentimiento de captar más recursos. No estoy entrando en el tema del gasto, no, estoy hablando de ingresos. Pero un presupuesto tiene dos componentes. Uno, los ingresos,
otro el gasto. En los ingresos, entonces, el Estado hace un diseño para captar más, para que la gente de manera obligatoria tenga que cumplir. Ahí está el tema de la evasión fiscal y de la elusión, sin incluir la corrupción y el último eslabón, el más grave de todo, el que aparenta ser el menos ofensivo o el menos dañino, es la enorme carga de exenciones que se llama gasto tributario y que hoy, repetimos, está en 393,000 millones de pesos, que no entra a las arcas del Estado, y eso es un tema que debe revisarse en República Dominicana. Yo estoy de acuerdo que el Estado le promocione, estimule el surgimiento de empresas y de industrias. Lo que no debe ser es para toda la vida o por un periodo demasiado largo, porque eso entonces lo que hace es que le quita al Estado la posibilidad de tener recursos para lograr las políticas públicas de los ciudadanos. Mire, yo no quiero, a mí no me interesa bajo ninguna circunstancia contradecir ni polemizar. Sin embargo, le voy a plantear una situación. Me gustaría... No, la polémica es buena, Pedro Pablo. La polémica es buena. Siempre es oportuno una buena polémica. ¿Por qué es justo? Porque es el pensamiento crítico. ¿Por qué es justo? ¿Por qué es justo que el Estado invierta en subsidiar a los que consumen, a los más pobres, y no es justo o es injusto que el Estado invierta en incentivar a los que producen? O sea, no sé si me di a entender. O sea, ¿por qué sería justo que el Estado agarre y nos ponemos de acuerdo en que una persona, por ejemplo, que no tiene cómo producir mensualmente para comer, el Estado diga, bueno, mira, como tú no estás trabajando, no tienes forma de producir, yo te voy a dar 5,000 pesos. Te voy a subsidiar. Te voy a subsidiar. ¿Por qué tiempo? Aquí hay gente que tienen 20 años en subsidio. Pero van a estar todo el tiempo ahí. Pero nadie cuestiona que el Estado subsidia a ese individuo, porque la gente dice, ¿si lo va a dejar morir de hambre? No. Okay. Es injusto dejarlo morir de hambre. ¿Por qué es injusto que a este que consume yo lo subsidie, y es injusto que a este que produce yo lo incentive o subsidie para que produzca? Yo estoy de acuerdo en esa parte, pero por un tiempo. Okay. Estamos de acuerdo por un tiempo, no puede ser para toda la vida. Aquí hay gente que tienen exenciones desde el 2001. Pero están produciendo desde el 2001. Sí. Y hay quienes tienen subsidio desde el 2001, desde el 96, que comenzó aquella frase de es mejor pagar que pegar, sí. O desde los tiempos de funditas, muñecas y bicicletas, no, las funditas. Desde Pedro Santana, okay. comenzó a repartir la hay gente, pues quizás ya no haya vivos, pero todavía cuando viene a ver existen algunos vivos de los que recibían las funditas de Balaguer, sí, y son parte hoy de los programas de subsidios del Estado. Pero la clave de todo eso, Pedro Pablo, está en definir el tamaño del Estado. ¿Cuál tamaño tendrá el Estado dominicano frente a las responsabilidades, frente a auspiciar lo que es los estímulos para el crecimiento, para la productividad, para la competitividad, y cómo lograr el equilibrio frente a la realidad que tenemos en República Dominicana? Es el tema que lo vamos a encontrar en Colombia para el domingo, lo vamos a encontrar en Perú en las elecciones que han transcurrido, lo vamos a encontrar en Bolivia, lo vamos a encontrar en Nicaragua, en todos nuestros países, inclusive en Estados Unidos, y probablemente los países que están colocados como el referente mayor son los países nórdicos, que no son comunistas,
que no son socialistas, que no son capitalistas, pero generan el estado del bienestar. Y ese estado del bienestar les ha facilitado o posibilitado que se coloquen en la principalía de lo que es el referente en cuanto al tema de la calidad de vida de las personas. Tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Y por eso entonces es evidente el Deberíamos... Ok, don Frank, mi pregunta, ¿deberíamos agarrar y calcular todo el dinero que tenemos como economía? ¿Cuánto es el Producto Bruto Interno? Tanto. Bueno, son 100 billones. ¿Cuántos dominicanos hay? Hay 12 millones de dominicanos. Pues vamos a agarrar y vamos a repartir esos cuartos en partes iguales. No, eso no tiene sentido, porque eso generaría igualdad. Ahí termina el Estado. Pero eso generaría igualdad. Ahí termina el Estado. Lo que debemos es definir, primero establecer las reglas para que el tema de la corrupción y los contratos que hace el Estado no sean leoninos que perjudiquen los ingresos del Estado. Revisar aquellas exenciones que llevan tiempo y determinar su rentabilidad, porque no es posible que yo te estimule para crecer y que luego que tú hayas crecido te mantenga con los mismos subsidios del Estado, para que me permita entonces tener la posibilidad de hacer el rejuego y reiniciar otras áreas de la vida. Pero ese crecimiento mío, ¿se queda en mí o genera a la vez el crecimiento de la gente que está consumiendo, que tanto como él será el aportador de los recursos del Estado? ¿Ese crecimiento se queda en él o ese crecimiento de alguna manera se distribuye en toda la economía? Porque eso es un elemento importante al analizar. De la redistribución de las riquezas. La redistribución, y que las grandes diferencias sean por las virtudes y los talentos y la vocación productiva. O sea, lo que nosotros tenemos que revisar es, bueno, te he dado un estímulo para iniciar un proyecto, ser emprendedor, para crecer, pero en un momento determinado tengo que vigilar y fiscalizar tu crecimiento, que me garantice entonces yo poder asistir a otros para que puedan también crecer. ¿Existe algún impedimento en este momento en la sociedad dominicana para que alguien estudie, se prepare y pueda avanzar? Tenemos muchas trabas, hay muchas trabas, y yo pienso que es una de las cuestiones que tenemos que desmontar, porque además se requiere la planificación. ¿Por qué? Porque es injusto que continuemos motivando a que nuestros muchachos estudien para luego tener el título enganchado en la pared. No tiene sentido. Yo tengo un amigo que ahora mismo su hija se acaba de graduar y hay un instituto superior de magisterial, Salomé Ureña, me parece que está operando en San Pedro de Macorís. Es gratuito, solo tienes que tomar un examen, solo tienes que pasar ese examen y el Estado te provee incluso un espacio donde habitar allí a los niños, a los muchachos que tienen vocación de estudio. Sí, esa parte está bien. Y hay otros programas de ese tipo. O sea, yo no estoy haciendo apología de la pobreza o de la desigualdad. Pero no sé hasta qué punto la igualdad, sobre todo la igualdad que nosotros percibimos como igualdad, la posibilidad de que si tú te compras una jipeta que tiene un empresario, yo debería tener la oportunidad de comprar una jipeta, porque que soy, qué sé yo, un empleado. Lo que el Estado debe promover es la igualdad de contenido y de acceso. Okay. A partir de ahí va a depender de las virtudes y talentos que tú tengas. No es que todos seamos iguales. Ante Dios, sí, todos somos iguales. Ahora, desde el punto de vista de lo material, es donde el Estado debe preocuparse para evitar que algunos tengan demasiada protección frente a la negación de otros. O sea, es más o menos el criterio que debemos aplicar en un país como el nuestro. Ese es más o menos el propósito. No es que todos no tendría sentido, Pedro Pablo. La vida se dificulta. Doctor, se nos ha agotado el tiempo.
Conversar con usted se hace rápido, hace que el tiempo se consuma rápido, porque alguien dijo ya decía antes que el tiempo es relativo. Sí. No es lo mismo pasar una hora descansando, viendo algo agradable, que una hora recibiendo pelliquitos. Sí, pero el propósito de exponer estos temas es que es más, tenemos un alto porcentaje de gente que piensa que no paga impuestos. Y hay impuestos directos e indirectos. Y los indirectos son mayores que los directos. Yo le decía esta mañana que la gente que está pagando impuestos sobre la renta, no solo paga los impuestos sobre la renta, sino que además tiene que tributar cada vez que consume algo. También. O sea, además de la retención, sí, cada vez que consume un café, paga 18% más. De ITEVIS. Y además a fin de año, si tiene una casa, la tasan, la evalúan y dice, mire, usted tiene que pagarme tanto de impuestos por esa casa. Y si cada vez que compra un servicio telefónico y pone una recarga, 26 de cada 100 pesos van para el Estado. Van para el Estado. Pero entonces hay un segmento que produce evasión de impuestos, solo de arriba. Evasión de impuestos. Eso pueden hacerlo. Elusión fiscal, que es la interpretación de la ley para un tratamiento preferencial. Y todo eso lo que hace es que drena al Estado y genera el déficit que tenemos hoy del 3.3, casi 280,000 millones de pesos. Y eso afecta a todos y pone a la gente, tristemente decimos, que el pueblo paga los platos rotos. Bueno, con esta participación del doctor Frank Martínez en el día de hoy en esta emisión de la revista de Radio Ven, llegamos a la parte final. Agradecerle a cada uno de nuestros oyentes y televidentes, a los cibernautas que están con nosotros cada día. Gracias por preferirnos, gracias por permanecer con nosotros.